Muy buenas tardes. Vamos a hacer un pequeño resumen del capítulo 1 del libro de Romanos. El libro de Romanos es una epístola que habla de la doctrina cristiana de la salvación con más detalle que cualquier otro libro de la Biblia. Todos los conceptos que hay en el libro de Romanos se aplican universalmente, es decir, a todos los seres humanos, sin importar el lugar, sin importar su cultura ni su tiempo. A eso nos referimos con que es universal. ¿Quién es el autor del libro? Evidentemente Dios es el verdadero autor del libro, pero Él usó una persona para que el libro fuera escrito. ¿Quién es esta persona? Según Romanos 1:1, fue Pablo. Pablo, cuyo nombre hebreo era Saulo. Tal vez muchos de ustedes han escuchado esa historia, pero él era un judío muy devoto, muy educado, que al principio persiguió a los cristianos. Pero después de una conversión milagrosa realmente, él empezó a predicar el Evangelio. Pablo recibió su llamado apostólico directamente de Dios y además su entendimiento del Evangelio no fue por hombres, como él mismo dice en Gálatas, sino fue por medio de una revelación divina. Pablo es conocido como el apóstol para los gentiles, escogido directamente por Dios. Fue el escritor además de la mayor parte del Nuevo Testamento. Ahora, en cuanto a Romanos, el mismo libro nos da a entender que Pablo no escribió de su propia mano, sino que él dictó la carta a Tercio. ¿Quién era Tercio? Era un escriba cristiano. Y muchos dicen que la colaboración de este hombre, de este hermano, en realidad Tercio, puede ser el motivo de que esta epístola está tan bien estructurada y tiene tan buen uso del idioma griego. Hablando un poco ahora de la fecha y el lugar en que se escribió Romanos, todo parece indicar que Pablo escribió Romanos en Corinto, en la ciudad de Corinto, durante su tercer viaje misionero, más o menos entre el año 50 o 60. Roma era la ciudad más importante de aquel entonces. Por eso es natural que Pablo tuviera mucho interés en ministrar a la iglesia en Roma y a los romanos en general. Pablo en esta epístola se dirige a los creyentes y dice: ustedes deben separarse del pecado y dedicarse a Dios. Eso obviamente no significa que son o serán o eran perfectos. Lo que Pablo quiere decir es que ellos estaban avanzando hacia esa meta. Pablo también les dice que él deseaba verles en persona y que muchas veces se había propuesto ir a visitarles, pero no lo había conseguido. Y les escribe además que tiene planes de ir a visitarles pronto. La iglesia en Roma era bastante grande. Nos da a entender la epístola que había una gran multitud de cristianos allá. Era una iglesia fuerte, madura. Aparentemente había existido allá durante ya muchos años. Pero ¿cómo nació esta iglesia? Bueno, hay algunas posibilidades. Una de ellas es que quizás los judíos que estaban presentes en Pentecostés y que recibieron el Espíritu Santo regresaron a Roma, donde habitaban, y llevaron ahí el Evangelio. Otra opción es la familia de Cornelio, este centurión romano que fue convertido a través del ministerio del apóstol Pedro. Puede ser que algunos de estos familiares de Cornelio llevaron el Evangelio a Roma. O no lo sabemos, quizás algunos cristianos migraron a esa ciudad. Hay diferentes posibilidades. Pablo aclaró en otra epístola que todos sus escritos no eran solamente para una iglesia local, lo que quiere decir que Romanos no era exclusivamente para los romanos y de aquella época, sino que él se dirigía a todos los cristianos. Todos nosotros podemos sacar un provecho leyendo la epístola de los romanos y en general todas las epístolas de Pablo. ¿Cuál es el propósito del libro de Romanos? Bueno, con esta carta Pablo deseaba declarar el Evangelio y la salvación por fe, pero de una forma ordenada y comprensiva. Además, él quería preparar a sus oyentes ¿para qué? Para resistir el error de las falsas doctrinas. Más puntualmente, la falsa doctrina de los judaizantes, que querían o que creían más bien que la salvación venía por medio de obedecer la ley de Moisés.
Luego de presentarse y saludar, Pablo comienza a probar que todos somos pecadores y necesitamos la salvación. Él explica el Evangelio y cómo los hombres pueden ser salvos a través de la fe en Jesucristo. Él dice que podemos ser salvos debido a que Jesucristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó. Ahora hay que notar que Romanos no tiene una discusión detallada del plan de salvación, lo que quiere decir que no habla tanto del arrepentimiento, el bautizo en agua, el bautizo en el Espíritu Santo. Hace referencia a estas cosas, pero no de una manera profunda, no hace un estudio de esto. La razón era que él se estaba dirigiendo a creyentes que ya habían recibido esta experiencia, entonces no tenía que reiterarles, más bien profundizó en el significado del Evangelio. Romanos, por ejemplo, casi no menciona el perdón de pecados o la remisión de los pecados, más bien se enfoca en la justificación por la fe. Sin embargo, también Pablo deja claro que la fe genuina siempre va a producir obediencia. Las dos cosas no se pueden separar. Por lo tanto, la justificación por la fe está vinculada a la obediencia al Evangelio. Solo recibimos justificación por la fe que es obediente. La salvación no se basa simplemente en una profesión de fe que podemos hacer una sola vez en la vida, no, sino que la fe a la que se refiere Pablo es una relación continua con Jesucristo. Ahora, para poder explicar la justificación por la fe, Pablo empieza demostrando la culpa universal del ser humano y por lo tanto su necesidad de la justicia de Dios. Él dice que hay 3 testigos de Dios y de su ley. El primer testigo es la naturaleza o la creación, todo lo que vemos, el universo, la tierra, etc. Ese es un testigo universal para todos los hombres de que Dios existe. El segundo testigo es nuestra conciencia. Este testigo sobre todo funciona en las personas que no recibieron la ley de Moisés, lo que en la Biblia llama gentiles. Y finalmente el último testigo es la propia ley de Moisés que fue entregada a los judíos. En otras palabras, todos tenemos un testigo de que Dios existe, de que Él tiene una ley moral. Inclusive aquellos que no han escuchado el Evangelio tienen suficiente conocimiento de la verdad. ¿Para qué? Para saber que son culpables de haber pecado. Judíos, gentiles, hemos fallado en vivir según la voluntad de Dios y no hemos seguido su ley. Todos los hombres somos pecadores, así que todos estamos bajo la sentencia divina de muerte por causa del pecado. Todos necesitamos la justicia de Dios para ser salvos. A pesar de esta evidencia indiscutible que señala un creador, toda la raza humana ha decidido rechazar a Dios. No le adora. Y al no adorarle comienza una caída profunda hacia el pecado. Eso es lo que Pablo explica en Romanos capítulo 1. Todo comienza con un rechazo a Dios. El siguiente paso es la idolatría. Luego sigue la impureza sexual y la homosexualidad. Y es en este punto que Dios entrega a la humanidad a una mente reprobada o depravada. Una mente que ya no sabe la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Es un punto donde la gente pierde su moralidad. Usted seguramente sabe a lo que me refiero al mirar todo lo que estamos viviendo hoy día. La única esperanza de estas personas, de nosotros, que hemos sido corrompidos por el pecado, es escuchar el Evangelio y ser convencidos por el Espíritu Santo de que necesitamos la salvación.